Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y tenemos ahí una historia que quizás muchos ya la han conocido, ya la han escuchado. Y el título de esta historia, ahí en nuestras Biblias, si es que tenemos de repente la versión Reina Valera, dice Eliseo y Naamán. Eliseo y Naamán. Aunque personalmente, si es que yo tendría que ponerle un título a este capítulo 5, yo le pondría el Dios de Eliseo y Naamán. Porque Él es el centro de esta historia, Él es el centro de toda la Escritura, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy, aunque vamos a estudiar un pasaje del Antiguo Testamento, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a los dos discípulos que iban de camino a Emaús, toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura habla de Cristo. Y hoy vamos a tratar de ver en este pasaje cómo podemos nosotros ver a nuestro Señor. Vamos a partir todo el capítulo 5 en precisamente 5 partes. Vamos a verlo casi como si fuera una obra teatral. La parte número 1, vamos a llamarla La muchacha que anuncia. La parte número 2 será una obra que solo Dios puede hacer. Parte número 3, la obra maravillosa y sencilla de Dios. Parte 4, no hay nada en el mundo que pague la gracia de Dios. Y la última parte, parte 5, la falta de integridad del criado de Eliseo. Así que vamos a ver nuestra primera parte, la parte número 1, la muchacha que anuncia. Y haremos lectura desde el verso 1 al verso 4 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, delante de su Señor, ¿no? De su rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, a su rey, al rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La muchacha que anuncia. Aquí en esta primer parte, en donde vamos a ver, o vamos a tratar de conocer al director de esta obra, ¿no? Nuestro Señor. En esta primera parte, la muchacha que anuncia, vamos a ver 2 incisos. El primer inciso veremos la providencia de Dios. Dios es soberano y Él empieza a obrar de maneras que nosotros muchas veces no comprendemos, pero nos admiramos de la obra de Dios. Ahora, aquí vamos a ver la providencia soberana de Dios cuando nos menciona primeramente a uno de los personajes de esta obra. Tenemos a Naamán, que la palabra de Dios lo pone como un hombre valeroso en extremo. Vamos a ver también que él tenía el favor del rey de Siria. Era uno de sus preferidos, ¿no? Como decimos aquí en Bolivia, él tenía muñeca con el rey. Y era en ese tiempo un imperio que tenía mucho peso sobre las demás naciones, incluso sobre Israel, que vamos a ver más adelante cómo el rey de Israel temblaba ante el rey de Siria. Y este general del ejército de Siria, entonces era valeroso en extremo, era uno de los preferidos del rey, pero tenía un pequeño problema, un pequeño y gran problema. Era leproso. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿no? A pesar de que este hombre era valeroso en extremo, podemos ver que la Escritura nos dice de que la fuerza del hombre o la fuerza que cualquiera pueda
jactarse de tener no es nada en comparación de tener a Dios con uno. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Acá muestra al caballo, ¿no? Un animal, que una de las jactancias de este ser, de este animal, es la fuerza que él tiene. Hay muchos salmos en donde nos menciona al caballo, ¿no? Con esa potencia, esa fuerza que tiene para, como una herramienta de guerra, por ejemplo. Pero acá incluso el proverbio nos muestra de que la fuerza de un caballo que está preparado para la batalla no tiene nada que ver con la victoria que se consigue, porque la victoria la da solamente Dios. A veces nosotros pensamos que depende de nosotros, de la fuerza que tenemos. Pero cuando vemos historias como las de Sansón, conocido como uno de los hombres más fuertes de toda la historia, ahí podemos aprender de que la fuerza no lo es todo. El físico no lo es todo, ¿verdad? A veces nos jactamos del conocimiento que podemos tener, o de la sabiduría, entre comillas, pero cuando vemos la historia de Salomón, conocido como uno de los hombres más sabios de todo el mundo, en el momento en el que se alejó de Dios y de su voluntad, todo ese conocimiento que Salomón tenía no le sirvió para nada. Entonces, nosotros, alejados de Dios, no somos ni victoriosos, no somos ni fuertes, no somos ni sabios. Alejados de mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Y acá tenemos, si volvemos a nuestra historia, Eliseo y Naamán, un hombre que era conocido por ser valiente en extremo, pero su valentía no iba a ser nada, porque él no tenía a Dios consigo. Y de ahí sale el título que podemos ponerle a todo este capítulo, ¿no? El Dios de Eliseo y Naamán. Porque este iba a ser un encuentro no del profeta Eliseo y Naamán, sino que iba a ser un encuentro personal entre Naamán y Dios. Naamán necesitaba de Dios. Y bueno, acá tenemos otro verso al hablar de cuando nosotros dependemos de nuestras cualidades, ¿no? Salmo 147, versículos 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, hablando de Dios, ¿no? Ni se complace en la agilidad del hombre, de los guerreros valientes. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hasta los más valientes, hasta los más sabios, los más fuertes, necesitan de la sabiduría y de la misericordia de Dios. Nadie puede hacer nada sin la misericordia de Dios. De ahí, por ejemplo, muchos son humillados por el Señor. Personajes en la historia bíblica como el gran rey de Babilonia, Nabucodonosor, que se jactó de todo lo que había conseguido con su esfuerzo. Simplemente Dios lo humilló y lo puso como un animal por 7 años, humillado, porque él pensó que él se puso en los zapatos de Dios y Dios le iba a enseñar: no, yo soy Dios, tú sin mí no eres nada. 7 años después, este hombre que había decaído a una condición de bestia, Nabucodonosor, alzó los ojos al cielo y humillado reconoció que Dios es Rey de Reyes y no hay nadie sobre él. Entonces, como podemos observar la palabra de Dios, y si buscamos más versos, siempre nos va a recalcar: no hay sabio, no hay valiente, no hay fuerte, no hay poderoso, entre comillas, hablando de los gobernantes, que sea algo sin la providencia, sin la soberanía de Dios. Él lo mueve todo, Él permite todo, porque tiene un propósito con ello. Y vamos a verlo en esta historia. La Escritura nos dice que a pesar de que era conocido como un hombre valeroso en extremo, tenía lepra. La lepra es una enfermedad de la piel que afecta en cierta manera la carne, ¿no? Los nervios de las manos, de los pies, a veces también la corteza de la nariz. Y esta enfermedad era contagiosa en el sentido de que
se cree de que puede ser que a través de gérmenes que ingresan por el olfato, o también puede ser que ingresen a través de heridas en la piel. Pero ahí es en donde empieza, ¿no? Y es algo que va carcomiendo la piel, la carne. Por esa razón es que incluso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los leprosos tenían que ponerse, ¿no?, paños para evitar que su carne se vaya cayendo, pero de por sí ellos estaban muertos en vida, ¿no? Se estaban pudriendo de a poco en vida. Ahora, tenemos acá a un hombre que, a pesar de su valentía y a pesar de sus privilegios con los gobernantes de Siria, tenía esta enfermedad, esta grave enfermedad. Cuando nosotros leemos sobre la lepra en la ley de los judíos, nuestro Dios dio un mandato específico para esto. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Números capítulo 5, versículo 2, en donde el Señor da explícitamente mandato diciendo de que a alguno que sea hallado con lepra sea apartado del pueblo de Dios, sacado del campamento, precisamente para evitar que se propague, ¿no?, la enfermedad. Y ahí podemos nosotros tal vez analizar y ponernos a pensar en muchas cosas, ¿no? Si Dios es tan soberano, si Él maneja las cosas, ¿por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite que gente tenga lepra? Y luego no solo permite que tenga lepra, sino también que luego sean apartados del pueblo, ¿no? Nosotros no vamos a comprender la soberanía de Dios. Y quizás esta es una forma, aunque suene un poco chocante, ¿no? Al saber que no podemos comprender la soberanía de Dios, podemos tal vez conocer un poco más de nuestro Dios. Hoy quizás tú estás pasando situaciones que no sabes por qué las estás pasando, no comprendes por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, pero tienes que saber que tenemos un Dios que en la misma Escritura nos revela que su voluntad es buena, aunque a veces no nos parece, es agradable, aunque muchas veces no nos parece, y es perfecta. Y es perfecta. Y puede que tal vez tú estás pasando una enfermedad, tú estás pasando un momento difícil en tu hogar, en el trabajo, y no entiendes por qué. Dios sabe por qué. Y eso de repente es suficiente para nosotros conocer, que Dios sabe por qué. Y Él tiene un propósito con ello. Hoy vamos a ver cómo esto que le pasó a Naamán lo llevó a conocer al Dios que le dio la salvación. Él era leproso, ¿no? Pero bueno, este era sirio, ¿no? Naamán no era de Israel, así que no lo apartaron, no lo sacaron de su campamento. Él seguía siendo general de su ejército. Y como era muy importante para los sirios, perderlo a Naamán por una enfermedad así era tremendo para el ejército, ¿no? Pero aquí vamos a ir al centro de esta primer parte de la historia que estamos leyendo, la muchacha que anuncia. Resulta que en una de esas campañas del ejército de Siria que hacían, se llevaron cautiva o como esclava a una muchacha israelita, ¿no?, una muchacha judía, y se la llevaron como cautiva a las tierras de Siria y la pusieron a trabajar como sierva, como criada, como esclava de la esposa de este hombre, Naamán. Y aquí vamos a ver actitudes que nos van a desafiar, como la palabra de Dios en todo tiempo, ¿no? Como una espada que tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tal vez nos duela, pero por eso es comparada con una espada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, cuando traspasa, muchas veces duele, pero es para dar vida al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y tenemos acá, en el verso 2, el relato de la muchacha, y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, ¿no?, a su ama: si rogase mi señor Naamán al profeta que está en Samaria, hablando de Eliseo, porque Eliseo tenía una casa en Samaria, según lo que leemos en Segunda Reyes, capítulo 6, verso 32, él lo sanaría de su lepra, dice el mensaje de esta muchacha. Si ustedes estuvieran en los zapatos de esta muchacha, te hubieran sacado de tu casa, te hubieran alejado de tus padres, de tus hermanos, de tu nación, y te hubieran llevado a otro lugar para trabajar en servidumbre a personas que te tenían como esclavos, ¿cuál sería tu actitud?
¿qué harías? Tú ves a tu amo enfermo, a tu esclavizador enfermo, y dices, ahora sí, ¿no? Y este va a morir y se va a ir descarnando, ¿no? En mis ojos. Yo voy a ver cómo se muere este, ¿no? ¿Para qué me saca de mi casa? ¿Para qué me trae aquí a trabajar como esclava? Esa sería de repente la actitud más carnal y más humana, ¿no? Pero acá vemos a una muchacha que teniendo una verdad que podía salvarle la vida de su esclavizador, no se la guardó. No cayó. Ella dijo lo que sabía. Ella dijo de alguien que podía sanarle al que le esclavizó. Y vemos, ¿no? Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora podemos ver cómo la Escritura se complementa, ¿no? Y cómo el Señor Jesucristo decía de que toda la Escritura habla de Él. Cuando nosotros vemos en Cristo, vemos en Él el ejemplo de alguien que murió por enemigos, dio su propia vida por enemigos. La Escritura en Santiago dice que los que no están con Dios son enemigos de Dios. Los que aman el mundo son constituidos enemigos de Dios. ¿De dónde nos trajo Dios a todos los que ahora nos llamamos hijos de Dios por Cristo? Del mundo. ¿Recuerdan cuando estábamos ahí? ¿Recuerdan cómo amábamos el mundo? ¿Y qué es lo que nos hacía el amar al mundo? Enemigos de Dios. Y sin embargo así Cristo murió por nosotros. Nuestro Salvador derramó su sangre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Cristo nosotros podemos ver a cabalidad y en perfección lo que significa verdaderamente el amor incondicional. Ahora, Pablo le enseña a la iglesia a amar de esa manera, a amar incondicionalmente, incluso por aquellos que según yo me han hecho daño, que según yo son mis enemigos, aunque nosotros, como dice también Romanos, tenemos que buscar estar en paz con todos. Acá tenemos a una muchacha que Dios permitió que viva lo que esté viviendo también, para enseñarnos ahora algo que tenemos que aprender de esta mujer. Tenemos que aprender a no guardar rencor, aunque muchas veces nos sentimos enojados por circunstancias. Tenemos que aprender a perdonar. Y esta muchacha dio un mensaje de vida para su captor, para su esclavizador. Eso nos habla mucho de esta mujer judía, ¿no? Israelita. Estamos seguros que conocía al Dios de Eliseo, porque lo muestra en su vida. Y de esta manera, como una mujer que no cayó un mensaje, pasamos a nuestra segunda parte. La segunda parte dice una obra que solo Dios puede hacer. La parte número 1 era la muchacha que anuncia. Parte número 2, una obra que solo Dios puede hacer. Voy a releer el versículo 4 porque es Naamán, ¿no? Parece que la esposa de Naamán fue con el mensaje donde su esposo y le dijo, mi criada, mi esclava me dijo esto. Así que Naamán, en el versículo 4 dice, fue a su rey, a su señor, y le relató diciendo, así y así ha dicho esta muchacha, que es de la tierra de Israel. Leeremos desde el versículo 5 ahora hasta el versículo 8. La palabra de Dios dice así, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, esto es la carta, ¿no?, que escribió el rey de Siria, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, hablando de Naamán, ¿no? Mándamelo, y sabrá que hay profeta en Israel. Una obra que solo Dios puede hacer. En esta parte nosotros vamos a ver algunos aspectos breves, pero que nos van a enseñar también muchas cosas, ¿no? Ya hemos visto cómo las personas, nosotros los seres humanos, siempre nos apoyamos, ya sea en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestro estatus. Y aquí vamos a ver algo en lo que Naamán también se apoyaba, ¿no? Se apoyaba, según el versículo 5, en sus riquezas, en todo lo que tenía. Él se fue armado en su mente con todas las riquezas posibles, ¿no? Yo me voy a sanar. No solamente tengo las riquezas para poder buscar lo mejor posible, no sé cuánto me va a costar este profeta, ¿no? No sé cuánto me va a costar este médico, es más o menos la misma idea, ¿no? No sé cuánto me va a costar, pero yo tengo acá los recursos. Este hombre era valiente en extremo, tenía los recursos y se apoyaba igualmente en eso, no solo en su fuerza, sino también en sus riquezas. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar en Salmos, capítulo 49, versículos 6 al 9, que no debemos apoyarnos en las riquezas tampoco, ¿no? Los que confían en sus bienes, dice la Escritura, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano o al prójimo, dice, ni dar a Dios su rescate o una paga, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. El salmista está hablando acá de que nadie puede pagar por su vida. No puedes apoyarte en tus bienes cuando en realidad la vida y la muerte, como luego también reconoce el rey de Israel, cuando la vida y la muerte solamente dependen de Dios. Aquí el salmista nos está mostrando de que nadie puede apoyarse en sus bienes para pagarle a Dios y decirle, dame un poquito más de vida, ¿no? Como si eso se pudiera hacer. Todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Y eso lo vamos a ver en un momentito más. Así que este hombre, Naamán, se armó con sus riquezas, creyendo que con ella podía conseguir algo. Y bueno, también se fue apoyado por el rey de Siria. No nos olvidemos que él tenía muñeca con su rey, ¿no? Y él decía, bueno, tengo riquezas, soy valiente en extremo, tengo el apoyo de mi rey, miren las cartas que me dio. Naamán estaba totalmente confiado en todo con lo que se puso en su morral para ir a buscar su sanidad, ¿no? Me encanta, aunque fue por temor en extremo, pero me encanta cómo se expresa el rey de Israel. ¿Soy yo Dios acaso? Esto muestra realmente que temía al rey de Siria, pero también muestra una gran verdad que él sabía, él conocía que solo Dios, y de ahí parte el título de esta segunda parte, solo Dios podía hacer una obra como esa, sanar a un leproso. Y por eso el rey de Israel tiembla ante esta verdad del rey de Siria mandando a sanar a su criado, a su general, pero ahí también nos sale a relucir la falta de fe de este hombre. Aunque conocía mucho sobre Dios, es decir, que Dios podía sanar, él también desconfiaba y por eso temblaba. Y de ahí también la reacción, que es nuestro siguiente inciso, la reacción del profeta de Dios. Cuando leemos el versículo 8, Eliseo escuchó que había rasgado sus vestiduras en un tono de desesperación, ¿no? El rey de Israel. Y cuando oyó esto, Eliseo mandó avisar al rey y le dijo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Tráemelo a mí, ¿no? Mándamelo a mí, a ese general sirio, y sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Por eso la reacción del profeta, por eso la reacción de Eliseo, porque él había reconocido que aunque el rey de Israel conocía mucho de Dios, no creía en ese Dios realmente, no confiaba en ese Dios. Así que de esta manera pasamos a nuestra tercer parte, ¿no? La obra maravillosa
y sencilla de Dios. Daremos lectura desde los versos 9 al 14. Dice así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara algo, alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Al leer esta parte de la Escritura, nosotros podemos ver aspectos muy importantes. Primero, el mensaje del profeta. Como todo profeta en las Escrituras, hablaba de parte de Dios al pueblo, hablaba de parte de Dios a las naciones, ¿no? Esa era la función de los profetas, hablar de parte de Dios. Y en esta parte, en el versículo 10, nosotros vamos a ver que el mensaje que el profeta tenía de parte de Dios era un mensaje sencillo. Era un mensaje tan simple, que decía simplemente: lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Ese era el mensaje, sencillo. Tan sencillo como cuando nosotros escuchamos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo escuchamos tan simple, ¿no? Es tan sencillo que cuando nosotros vamos a anunciar este mensaje tan simple al mundo, el mundo muchas veces se nos ríe en la cara. Y personas que confían en sus conocimientos, en su sabiduría, se nos ríen en la cara. Pero este es el mensaje que nuestro Señor nos ha mandado a predicar. Un mensaje sencillo y simple. Pero, aunque es un mensaje tan sencillo, el fruto de este mensaje es maravilloso en extremo, gigante. Así como el mensaje de este profeta: lávate y serás limpio, era tan sencillo, al final el fruto, el producto de la obediencia a ese mensaje iba a ser maravilloso. ¿Quién iba a pensar que la lepra, que era algo que le llevaba a la muerte, a una muerte lenta, dolorosa y repugnante de la persona, podía solucionarse de una manera tan simple? Lávate y serás limpio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y saben que hoy muchos de los que estamos acá somos prueba viviente de esa simple verdad, pero maravillosa al final. Hemos creído un día en el Salvador Jesucristo, y los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora podemos decir que estamos vivos por Cristo. Los que éramos considerados como enemigos de Dios, ahora podemos decir: soy hijo de Dios por Cristo. El mensaje de Dios muchas veces se presenta de una manera tan sencilla, tan simple, pero con un final maravilloso. Lastimosamente, cuando nosotros vemos en la historia de Naamán, él se ofendió por lo simple del mensaje. Él dice: yo pensaba que el profeta iba a salir en persona. Miren, ni siquiera salió Eliseo en persona, ¿no? Mandó a alguien, dice. Y ese alguien fue igualmente con el mensaje de Dios y dijo lo que Dios quería decir. Pero Naamán se ofendió porque el profeta no fue quien salió personalmente. El profeta no fue quien puso la mano, porque eso es lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Va a poner la mano en la herida, en la lepra, y va a invocar el nombre de su Dios y seré sanado de una manera espectacular, ¿no? Como yo me lo merezco, el general del ejército de Siria. ¿Se dan cuenta cuán orgulloso era este hombre? Cuán arraigado a su estatus, a su posición, a sus riquezas estaba. Se creía digno de un trato preferencial, porque estaba muy apoyado en su fuerza, en su valentía, en su estatus, en su posición. Se creía superior por su nacionalismo.
Él era de Siria, ¿no? En su mente, de un ejército superior al de Israel, de una nación superior a Israel, y por ende, ese río, el río Jordán, donde le mandó ir a lavarse el profeta, era inferior a los ríos que él encontraba en su nación, ¿no? Él dice, ¿acaso Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Su nacionalismo era parte de su orgullo también, ¿no? Él se creía superior. Yo soy de Siria, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las aguas, entre las sucias aguas del Jordán con los mejores y cristalinos ríos de allá, de mi tierra, ¿no? Se ofendió totalmente, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestro orgullo? El hombre estaba muriendo y sin embargo así el orgullo seguía teniendo peso en lo que él hacía, en lo que él pensaba, en cómo reaccionaba. Muchas veces nosotros, ya como cristianos, como hijos de Dios, seguimos siendo manejados por esas actitudes de nuestra vida pasada. Y el orgullo se sigue manifestando cuando en realidad nosotros tenemos que empezar a mostrar cada día más el fruto del Espíritu. El carácter de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, Dios mismo. Ese es el carácter que debe mostrarse. Y nuestro orgullo, todos éramos un Naamán alguna vez, ¿no? Nuestro orgullo, eso debe morir. Ya no debe mostrarse en nosotros, ¿no? Acá tenemos un hombre que no conocía a Dios, pero no lo vamos a excusar. Así que ahí aparecen los criados de Naamán con un mensaje para él. Y le dicen, si fuera alguna gran cosa que te mandó hacer, ¿no lo harías? Si tuvieras que hacer 1000 cosas para poder ser sano, ¿no lo harías? ¿Cuánto más algo tan simple y sencillo? Palabras sabias de estos criados, ¿no? De Naamán. Y de esa manera, en esta parte vemos que lo hizo conforme a la palabra del profeta de Dios. Si leemos la última parte que dice en el versículo 14, dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. El varón de Dios hablaba de parte de Dios. Así que Naamán, cuando estaba obedeciendo a la palabra del varón de Dios, estaba obedeciendo a Dios directamente. Él se lavó y fue sano, y su carne quedó limpia como la de un niño. Qué orgullo que estaba impidiendo, ¿no? Ver el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Pero no solo del poder de Dios, sino de la gracia de Dios. Y ahí vamos a pasar a nuestra cuarta parte de esta historia. No hay nada en el mundo que pueda pagar la gracia de Dios. Leemos desde los versículos 15 al 19. Y volvió al varón de Dios, a Eliseo, ¿no? Naamán, luego que obedeció la palabra de Dios y fue sanado, limpio de su lepra, volvió donde Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Se dan cuenta cómo el Dios soberano empezó a orquestar todo esto para llegar a este punto? Esto era lo más importante de la historia. Ni siquiera la sanidad de la lepra de Naamán es el centro de la historia. Este es el punto principal. Naamán conociendo al Dios verdadero. Naamán conociendo a aquel Dios a quien le había dado la espalda toda su vida. Ahora, este general estaba humillado. Este es el propósito que Dios tenía con todo lo que acabábamos de leer ahora, ¿no? Y dice, no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, Eliseo, que recibas algún presente de tu siervo. No nos olvidemos, él fue con todo, ¿no? Se fue armado con todas sus riquezas. Pero, mas él le dijo, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey de Siria, entrare en el templo de Rimón, uno de sus dioses falsos, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Entonces Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Solamente leyendo hasta ahí podemos ver
esta parte que nosotros hemos titulado no hay nada en el mundo que pague la gracia de Dios. Lo que Naamán había recibido, la sanidad que había recibido, incluso el fruto de aquella sanidad que fue conocer al Dios verdadero, era gracia. Pero Naamán, todavía con una mente carnal, una mente humana, él quiso pagar, quiso retribuir lo que había recibido, ¿no? Y tenía tanto para dar, económicamente hablando, pero Eliseo rehusó totalmente recibir algo a cambio. Y esto nos habla mucho del profeta de Dios. El profeta de Dios sabía que era profeta por gracia de Dios. Así como en el Nuevo Testamento, cada uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de los siervos de nuestro Señor Jesucristo, eran servidores de Dios, era igualmente por gracia. Todo lo que nosotros recibimos es gracia de Dios. Significa que no lo merecemos, ¿no? No lo merecemos. Y mucho más también los bienes espirituales. La salvación que nosotros tenemos por Cristo es gracia. Nunca hemos hecho mérito alguno para considerarnos merecedores de esa salvación. Por algo la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es gracia porque precisamente nosotros no podemos aportar, pagar algo por ella. Y esto lo deja el apóstol Pablo enseñado muy claramente en el capítulo 4 de Romanos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, al que hace algo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí el apóstol Pablo dice que una persona que ha trabajado, ha obrado, lo que está esperando ahora es que se le retribuya su trabajo, ¿no? Que se le pague. Dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Alguien que ha hecho algo, lo que él está esperando es su paga, ¿no? Yo trabajé, me rajé tanto todo este mes para recibir mi salario. Pero luego Pablo muestra la diferencia entre obrar y creer. Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, que es Cristo, su fe le es contada por justicia. El obrar es diferente que creer. Cuando nosotros creemos, no estamos obrando, no estamos haciendo algo. Estamos creyendo en aquel que lo hizo todo. La obra de Jesús en la cruz, esa es la obra que vale. Y nosotros creemos en Él, que significa deposito mi confianza en Él y dejo de confiar en mí mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje, tan sencillo y maravilloso al mismo tiempo. Acá tenemos a Naamán queriendo pagar por la gracia de Dios. Y por eso el profeta se rehúsa a recibir algo de parte de Naamán, porque sabe que es gracia. Tú no lo merecías, Naamán. No lo merecías. Y si yo recibo algo de parte de ti, te haré creer que estás recibiendo algo que mereces, ¿no? Porque ya me lo estás pagando, ¿no? Tú no lo merecías, es gracia. La sanidad que recibiste de parte de Dios es gracia. Ahora que estás reconociendo que conoces al Dios verdadero, eso también es gracia. No lo mereces, pero Dios te ha regalado ese privilegio. Qué hermoso es conocer que somos privilegiados, ¿verdad? Que Dios se haya manifestado a nosotros para que le conozcamos y seamos hijos de Dios por Cristo. Y esto nos lleva a nuestra última parte, a la parte 5, la falta de integridad del criado de Dios. Toda historia tiene también su parte triste, ¿no? Su parte lamentable. Tenemos acá a uno de los personajes que nos va a enseñar mucho también en esta historia, y leeremos desde el verso 20 al 27. Rápidamente, dice así: Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, en su mente, en su corazón: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Grábese esta frase en su mente, ¿no? Lo que está diciendo este hombre: tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien?
Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, grábese esto también, ¿no? Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, Giezi lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, en un lugar secreto, ¿no? Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, de Eliseo, el profeta. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra frase para recordar. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió Giezi delante de él, leproso, blanco como la nieve. De esta parte nosotros vamos a aprender algunas cosas, ¿no? Es una parte muy triste en la historia, cómo el pecado nos degrada, ¿no? Primero hay que rescatar aquí algo muy importante. Este era un hombre que trabajaba en el ministerio del siervo de Dios. Era un hombre que estaba ahí, ¿no? En el ministerio, junto con el siervo de Dios, Eliseo. Y vamos a ver que integridad tiene un concepto que puede ser engañoso al mismo tiempo. Integridad significa hacer lo correcto con la plena conciencia de que no estoy dañando a nadie. Pero ¿dónde está lo engañoso en este concepto? Que es fácil de justificarnos. Cuando nosotros nos demos cuenta y digamos, pero no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Y si en algo tan insignificante como la integridad, insignificante pero al final tiene también un fruto grande, no podemos hacer la diferencia, ¿cómo pensamos alumbrar al mundo con el mensaje de Dios? Es fácil para nosotros justificarnos, ¿no? Y decir, sí, pero miren, a ver, yo le estoy haciendo un favor al que me vende el auto, es algo que yo lo voy a usar para la obra de Dios, ¿no? Pero es fácil justificarnos cuando sacamos de la ecuación de la integridad a Dios. Porque nosotros decimos, según este concepto, que cuando soy consciente de que no estoy dañando a nadie, está bien, ¿verdad? Estoy siendo íntegro, pero estoy sacando a Dios de esa ecuación. Dios tiene que ser incluido entre los dañados por mi acción. Cuando yo peco, ¿quién es el primero a quien estoy dañando? Es a Dios. Él es el primer ofendido de mi pecado. A veces nosotros nos justificamos, pero fácilmente, ¿no? La integridad en la vida del cristiano es tan fundamental para alumbrar como luz que somos en este mundo de tinieblas. Si yo no estoy como cristiano siendo un hombre o una mujer íntegro, estoy opacando la luz. Y no importa lo que yo diga, si mi vida predica lo contrario, ¿verdad? Estoy apagando la luz del Evangelio. Ese mensaje tan sencillo, tan simple de anunciar, ¿se dan cuenta quiénes son los que lo complican? Nosotros. Nosotros somos los que complicamos un mensaje tan sencillo para dar. Y qué desafiante es la palabra de Dios. Mi hermano, yo quiero recordarle, la palabra de Dios es una espada, es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y los tuétanos. Y para que llegue hasta ahí va a doler. La palabra de Dios es la verdad, dice. Y como hoy todo mundo, ¿no? La verdad muchas veces duele. Y es una verdad que nosotros, como iglesia del siglo XXI, debemos saber. Si soy consciente que como hijo de Dios no estoy siendo íntegro, tal vez es momento de empezar a hacerlo. Porque Dios no es un Dios ciego, no es un Dios sordo. Y nos lo acaba de mostrar, ¿no? Un hombre que estaba trabajando junto al siervo de Dios y tenía conocimiento del Dios verdadero, cayó en el pecado de la falta de integridad, que lo llevó a mentir y lo llevó a codiciar. Y al final terminó pagando por sus pecados, ¿verdad?
Hermanos, Dios es un Dios que disciplina y tampoco vamos a juzgar. Entre nosotros no tenemos que juzgarnos, ¿no? Pero Dios es un Dios que disciplina a sus hijos y los disciplina y nos disciplina porque nos ama. No hagamos lo que hizo Giezi, sino que seamos realmente íntegros para la gloria de Dios. Al final de cuentas, cuando un cristiano es encontrado en algo ilegal o es encontrado en algo pecaminoso, es el nombre de Dios el que es manchado. Hoy en día, por muchos que se llaman siervos de Dios, ¿no? En el mundo, cuando uno dice ser cristiano, de lo primero que nos tildan es de ladrones, de hipócritas, por algunos que han hecho manchar el nombre de Dios. Está en nosotros que el nombre de Dios sea levantado en alto, hermanos. Que la integridad sea parte de nuestra vida diaria. Y espero que lo que acabamos de leer de esta porción, ¿no? El capítulo 5 de Segunda de Reyes, nos lleve a pensar, a meditar y a obedecer la palabra de Dios. Pero no nos olvidemos, hermanos, tenemos un Dios de gracia. Si nos hemos equivocado, si nos estamos equivocando, Dios el día de hoy nos está diciendo, yo te perdono. Yo te perdono. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si arrepentidos de nuestros pecados, acudimos a Él. Él no le cierra las puertas a alguien que acude a Él. Él no le cierra los brazos a alguien que acude a Él. Tal vez hoy es un buen momento para hacer cuentas con Él, con nuestro Señor. Y les aseguro, por la palabra de Dios, por la autoridad de la palabra de Dios, que tendremos el perdón y la restauración que Él da. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.